Bueno, profe, vamos a iniciar. Ok, listo. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de trastornos hidroelectrolíticos. Inicialmente habíamos enfocado la esa, entonces vamos a hablar hoy de los trastornos del agua y principalmente de los trastornos del sodio, y en otra charla pues abarcaremos los otros trastornos. Para empezar a hablar de esto tenemos que tener en cuenta que en el organismo nosotros tenemos tanto ingresos como pérdidas de líquido. Esos ingresos van a estar dados por los líquidos ingeridos, que en promedio van a ser 2100 cc al día, y el metabolismo va a estar dado por la oxidación de los carbohidratos. Esto en total nos va a dar un ingreso neto de 2300 ml día aproximadamente. Y en cuanto a las pérdidas, pueden estar dadas por piel y por pulmón. Estas pérdidas insensibles a emisiones, por ejemplo, pues se dice que son más o menos 350 ml al día, pero pues teniendo en cuenta que los pacientes quemados, pues estas pérdidas van a ser mayores. En cuanto al sudor, se dice que son más o menos 100 ml día, pero pues esto va a variar dependiendo de la actividad física del paciente y del clima en el que se encuentra. Por ejemplo, en los climas cálidos, pues sabemos que las pérdidas van a ser 100 ml, en la orina 1400 para un total de pérdidas de 2300, que sería equiparable con los ingresos que tenemos. En cuanto a la fisiología de los líquidos, vista pues como en porcentaje de ese peso, va a variar dependiendo de la edad. Entonces, como vemos en la gráfica, un feto va a tener un porcentaje de agua corporal mayor a medida pues que en comparación a cuando nace. Cuando los niños nacen, más o menos este porcentaje de agua corporal total va a disminuir hasta 75, pero más en niños recién nacidos a término que en recién nacidos pretérmino, porque los pretérminos van a tener un porcentaje de agua corporal total mayor. Otra parte importante es tener en cuenta que esto se va a mantener constante más o menos hasta la pubertad, y aquí va a haber un poco un cambio ligero, ya que los hombres van a coger un poco más de masa muscular y las mujeres más tejido adiposo. La masa muscular tiende a tener más cantidad de agua en comparación con el tejido adiposo, entonces digamos que en los hombres este porcentaje de agua con respecto al peso va a ser un poco más alto que en comparación con las mujeres. En cuanto a los compartimentos, es importante recordar que estos se van a dividir principalmente en dos. Entonces tenemos el líquido intracelular, que corresponde al 40% del peso corporal total, y tenemos el líquido extracelular, que va a corresponder al 25% más o menos. Pero este líquido extracelular tenemos que tener en cuenta que se va a dividir en dos compartimentos más: el intersticial, que corresponde al 15%, y el plasma, que va a corresponder al 5%. Hay otro compartimento que se denomina líquido transcelular, y aquí lo que vamos a encontrar principalmente es el líquido del espacio sinovial, del peritoneal, del pericárdico y el líquido cefalorraquídeo. En esta imagen lo que les quise mostrar es cómo es la composición de las sustancias respecto a cada compartimento del cuerpo. Entonces, como vemos en el líquido intracelular, hay una mayor concentración de potasio, de fosfato y de magnesio. Y algo muy importante es la cantidad de proteínas que hay en ese líquido intracelular. Pero si vemos el líquido, tanto el plasma como el intersticial van a estar separados por unas membranas capilares que van a ser permeables, y su composición iónica va a ser muy similar. Pero hay algo que se llama el efecto Donan, que nos habla que la concentración de cationes en el plasma es ligeramente superior a la del líquido intersticial, pero más o menos en un 2%, y esto es debido a que, como en el plasma tenemos un porcentaje mayor de proteínas, se cree que esas proteínas van a atrapar esas moléculas con carga positiva y van a tratar de repeler las moléculas con carga negativa.
Perdón, antes de que me salte en la imagen que vemos al lado izquierdo, esa es la composición del plasma. Se las quise traer simplemente para que se dieran cuenta, pues, que en el plasma realmente tenemos una cantidad de sustancias, entre las que vamos a encontrar tanto fosfolípidos como colesterol, glucosa, urea, ácido láctico, para que tengan en cuenta que realmente este compartimento, pues, tiene una cantidad de sustancias que no se nos pueden olvidar. Aquí lo que les quería mostrar es cómo está la distribución de estas sustancias respecto, pues, a los líquidos que ya vimos. Entonces, como sabemos, el sodio va a estar en una proporción mucho más alta en el plasma en comparación con el sodio intracelular, igual que el potasio. Sabemos que el potasio tiene una concentración intracelular mucho más alta que en el plasma. Y miren por acá cómo está la composición de las proteínas, donde vemos que las proteínas intracelulares tienen una mayor concentración, seguidas de las plasmáticas y por último de las intersticiales, que dijimos que en el porcentaje pues era mucho menor. Algo para tener en cuenta es que la distribución del líquido extracelular entre el espacio plasmático y el intersticial pues va a estar determinado sobre todo por esos equilibrios en las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a haber por medio de las membranas capilares. Pero la distribución del líquido entre los compartimentos intracelular y extracelular van a estar determinadas por el efecto osmótico de los solutos, sobre todo pues del sodio y del cloro. En cuanto a la ósmosis, entonces es la difusión que se da a través del agua, a través de una membrana que va a ser permeable, pero esta permeabilidad va a ser selectiva. Entonces lo que va a hacer es que se va a pasar esa agua de una membrana, bueno, de un compartimento donde está en menor cantidad a un compartimento, perdón, de un compartimento donde está en mayor cantidad a un compartimento donde está en menor cantidad, porque ella lo que quiere es como igualar esas dos soluciones para que tengan la misma osmolaridad. Entonces, debido a que las membranas celulares son relativamente impermeables a la mayoría pues, de los solutos, pero estas van a ser muy permeables al agua. Entonces, donde quiera que se dé o que haya una mayor concentración de soluto a un lado de la membrana celular, el agua se va a difundir a través de la membrana hacia la región pues, de mayor concentración de estos solutos. Y con esto lo que les digo es que ella quiere lograr que se dé como un equilibrio entre estos dos compartimentos. Por otro lado, los líquidos y los solutos se tienen que mover constantemente por estas membranas y este movimiento nos va a permitir que se dé pues, un estado de balance. ¿Cómo se van a dar estos movimientos? Entonces tenemos uno que es por transporte pasivo, que no necesita pues del uso de energía, y este es el flujo que se da de solutos de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Y esto va a depender tanto de la permeabilidad de la membrana como de la carga eléctrica que tengan las partículas que se van a difundir y el gradiente de presión que esté alrededor de este. Entonces, el ejemplo más claro pues, es el que nosotros conocemos del sodio, cuando el sodio se desplaza desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, pues porque la concentración de sodio es mayor en el espacio extracelular. Ya por otra parte, el transporte activo es un tipo de difusión que siempre necesita un gasto energético porque tiene que ir en contra de un gradiente de concentración. Entonces, en este caso, o el ejemplo que tenemos, es la bomba sodio-potasio, que lo que va a hacer es que va a desplazar ese sodio desde el espacio intracelular hasta el espacio extracelular, donde sabemos que la concentración pues, es mayor. En cuanto a la presión capilar, esta lo que nos va a ayudar o lo que va a hacer es que tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. La presión del líquido intersticial tiende, por el contrario, a forzar la entrada del líquido a través pues, de esa membrana capilar cuando esta es positiva. Y la presión coloidosmótica del plasma es la que tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior a través pues, de esa membrana capilar, y por el contrario, la presión coloidosmótica del líquido intersticial tiende pues, a provocar la ósmosis del líquido hacia el exterior a través de esta membrana capilar.
Hablando sobre la osmolaridad, entonces esta es la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una solución y esta se va a expresar en los moles por litro de solución. Entonces recordar que la osmolaridad normal va a oscilar entre 285 y 295 miliosmoles por kilo. Aquí quiero como aclararles que hay algunas partículas que van a determinar el volumen de un compartimento debido a que ellas están restringidas únicamente a ese compartimento. Entonces, por ejemplo, el sodio en el líquido extracelular. Entonces, estas partículas se van a llamar osmoles efectivos. Hay otras partículas que por el contrario se van a encontrar como en igual concentración en ambos líquidos, entonces esto de alguna forma pues no nos va a cambiar esa osmolaridad y estas se van a llamar osmoles inefectivos. Entonces la osmolaridad va a estar dada por esta ecuación que vemos en la diapositiva, que es 2 por sodio más glucosa dividido 18 más BUN dividido 2.8, pero la osmolaridad efectiva va a estar dada por 2 por sodio más glucosa dividido 18. En esta imagen simplemente les quiero representar qué pasa cuando nosotros metemos una célula en una sustancia específica. Entonces, si por ejemplo nosotros metemos esa célula en una solución hipotónica, como vemos en la gráfica C, pues esta va a tener una menor concentración de solutos no difundibles y el agua se va a difundir al interior de esa célula y la va a hinchar. Entonces el agua al intentar entrar al interior pues, de esa célula va a diluir el líquido intracelular mientras el líquido extracelular hasta que ambas soluciones pues lleguen a una concentración semejante. Si por el contrario nosotros metemos esa célula en una solución hipertónica, pues es una solución con mayor concentración de solutos, entonces el agua va a salir de la célula hacia el exterior extracelular concentrando este líquido, lo que va a hacer pues que esa célula se deshidrate y lo que ella busca pues es tratar de igualar estas dos concentraciones. Por el contrario, aquí hemos representado con el color rojo el líquido intracelular y con el color amarillo el líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa si nosotros añadimos una solución isotónica como en la gráfica A al compartimento del líquido extracelular? Entonces, la osmolaridad de este pues no va a cambiar y no se va a producir ningún tipo de ósmosis a través de las membranas, pero el único efecto que va a tener es que va a haber un aumento en ese líquido extracelular. Pero si por el contrario nosotros añadimos una solución hipertónica, como vemos en la gráfica B, al líquido extracelular, la osmolaridad va a aumentar y provoca la ósmosis del agua fuera de las células hacia el compartimento extracelular. Y ya por último, si nosotros queremos añadir una solución hipotónica a ese compartimento extracelular, pues la osmolaridad va a disminuir y parte del agua extracelular pues tiene que difundir al interior de las células hasta que los compartimentos tanto intracelulares como extracelulares pues lleguen a un equilibrio en esa osmolaridad. Por otro lado, hay unos mecanismos que se conocen que nos van a llevar a la producción de edemas. Estos edemas pueden ser tanto intracelulares como extracelulares. El edema intracelular se va a dar principalmente, como ya vimos, por la hiponatremia, por la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y por la falta de nutrición celular adecuada, que se da cuando se reduce el flujo sanguíneo a un tejido y el reparto de oxígeno y nutrientes pues se va a ver reducido de forma marcada. Ya en cuanto al edema extracelular, realmente este va a estar explicado principalmente por los mecanismos ya sea de presión coloidosmótica e hidrostáticas, entonces va a haber una fuga anormal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales y esto va a hacer que pues haya una imposibilidad de los linfáticos de devolver ese líquido a la sangre del intersticio. Aunque hay muchos trastornos que pueden causarnos un edema, habitualmente la anomalía debe ser controlada antes de que pues aparezca un edema grave. Y para eso existen unos mecanismos de seguridad que normalmente van a impedir que se llegue pues, a estos estados graves. Entre esos tenemos la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa, la capacidad del flujo linfático que se aumenta hasta 50 veces y la reducción de la concentración de proteínas en el líquido intersticial, lo que va a hacer que se reduzca la presión coloidosmótica en el intersticio a medida que aumenta la filtración capilar. El glucocálix es una
molécula de la que poco se habla. Realmente este es un glucocálix endotelial. Esta va a estar compuesta o va a ser rica en proteoglucanos y glucoproteínas, y esta va a recurrir el endotelio vascular, el endocardio y los vasos linfáticos. El glucocálix es un determinante muy importante en realidad de la permeabilidad vascular, porque esta es capaz de limitar el acceso de ciertas moléculas de la membrana celular endotelial, y el glucocálix también nos va a mediar transportes enzimáticos y funciona como una barrera permeable. Aquí en esta gráfica vemos esquematizado pues cuál es la función de él. Entonces en el lado A vemos que es una función protectora en la que va a incluir mantener la homeostasis y el tono vascular, regulando las fuerzas mecánicas como el estrés que conduce a la liberación de óxido nítrico por las células endoteliales, y va a actuar como una barrera antioxidante al unirse a las enzimas superóxido dismutasa extracelular, y limita el acceso de macromoléculas a través de la membrana endotelial. Ya en el esquema del lado B, vamos a ver qué pasa cuando cuando esto actúa como entra en una fase de isquemia. Entonces, este se va a transformar en un endotelio proinflamatorio, se va a alterar la producción de ese óxido nítrico, lo que va a resultar en una vasoconstricción y en un daño, pues, oxidativo. Se va a perder todo este balance oncótico por la extravasación de esas macromoléculas, y finalmente pues esto se va a traducir en la producción del edema. En cuanto a las funciones del riñón, pues principalmente sabemos que es la eliminación de los cuerpos de materiales de desecho que se han ingerido o que son producto pues del metabolismo. Otra de las funciones importantes es, y como la principal, es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. Y pues obviamente no olvidarnos que este también cumple una función en la regulación de la presión arterial. En esta gráfica, lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en los 2 a 3 días siguientes, aunque se dé un aumento en la ingesta de sodio, la excreción renal también va a aumentar, de manera que se va a restablecer el equilibrio entre la ingestión y la salida. Pero durante esos 2 a 3 días va a haber una adaptación renal, que se produce una acumulación leve de sodio que va a incrementar el volumen de líquido extracelular, y esto va a desencadenar unos cambios hormonales y otras respuestas compensadoras que indican a los riñones que aumente pues esa excreción de sodio que se ha aumentado por la ingesta. Vamos a tener unos determinantes de la tasa de filtración glomerular. Entonces, a una mayor tasa de filtración también se concentran las proteínas plasmáticas, y esto va a elevar la presión coloidosmótica glomerular. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a reducir esa filtración glomerular, mientras que reducir la presión, va a aumentar esa filtración glomerular. El aumento que se da de la presión coloidosmótica capilar glomerular, pues nos va a reducir la filtración glomerular a medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes. Y la concentración plasmática de las proteínas va a aumentar en alrededor de más o menos del 20%. La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, y lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se van a filtrar. Entonces nosotros acá vemos que el aumento de la presión coloidosmótica va a superar el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Entonces la presión hidrostática glomerular va a estar determinada por 3 variables que son fisiológicas. Entre esas está la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. Entonces, si hay un aumento en la presión arterial, pues tiende a elevar la presión hidrostática y glomerular, y por lo tanto a que se dé un aumento en esta filtración glomerular. En los niños, el determinante más importante de la excreción renal de sodio va a ser el estado volémico del niño. Aquí vemos que para que una sustancia se pueda reabsorber, pues primero tiene que ser transportada a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal, y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre.
La reabsorción a través del epitelio tubular hacia el líquido intersticial se tiene que dar o se efectúa mediante un transporte activo y un transporte pasivo, que fueron los que vimos previamente. Luego, una vez producida la reabsorción a través de las células epiteliales hasta el líquido intersticial, el agua y los sólidos son transportados a través de las paredes de los capilares peritubulares para pasar a la sangre por ultrafiltración. Entonces acá lo que vemos es que es ese sistema de cotransporte en el que algunas sustancias se secretan de los túbulos mediante el transporte activo secundario, lo que supone un contrasporte de la sustancia junto a un ion que se difunda más fácilmente, como en el caso del sodio. Entonces, como vemos en la gráfica, si hay una reabsorción de sodio, va a hacer que se reabsorba agua, va a aumentar la concentración de cloro en la luz y va a hacer que se reabsorba de forma pasiva ese cloro. Al igual que si hay una reabsorción de agua, va a haber un aumento en la concentración de la urea de la luz y va a haber una reabsorción pasiva de esa urea. Aquí en la gráfica les voy a empezar a hablar como de todos los componentes que hay a nivel tubular. Entonces empezamos por el túbulo proximal, que aquí se va a reabsorber alrededor del 65% del sodio, el cloro, el bicarbonato y el potasio filtrados, y casi toda la glucosa y los aminoácidos. Los túbulos proximales también secretan ácidos orgánicos, bases y iones e hidrógeno hacia la luz tubular. Aquí en la parte ascendente delgada del asa de Henle es muy permeable al agua y va a ser moderadamente permeable a la mayoría de solutos, mientras que en el asa ascendente gruesa del asa de Henle se va a reabsorber alrededor del 25% del sodio, el cloro, el potasio y el bicarbonato y el magnesio. Y este segmento también va a secretar tanto iones hidrógenos hacia esta luz tubular. Entonces, hay un cotransportador que en esta parte es muy importante, que es el cotransportador sodio 2-cloro-potasio en la membrana luminal, que transporta estos tres iones desde la luz tubular hacia las células usando la energía liberada por difusión del sodio, siguiendo un gradiente electroquímico dentro de las células. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, los diuréticos de asa como la furosemida, pues van a bloquear este cotransportador sodio 2-cloro-potasio en el asa de Henle. Y esto lo que nos va a llevar es que haya un aumento de forma importante en la diuresis y afecta pues el mecanismo de cotransporte y tiende a que la diuresis sea muy similar o la osmolaridad de la orina sea muy similar a la osmolaridad del plasma. Aquí vemos que en la primera parte del túbulo distal tiene muchas de las características de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y también se va a reabsorber tanto sodio como cloro, calcio y magnesio, pero esta va a ser muy o casi impermeable al agua y a la urea. Y en la última parte del túbulo distal y en los túbulos colectores están compuestos por dos tipos de células, que son las células principales y las células intercaladas de tipo A. Entonces, en las células principales se reabsorbe sodio a la luz y se secreta potasio, pero en las células intercaladas, por el contrario, se reabsorbe potasio y bicarbonato y se van a excretar iones hidrógeno a la luz. En este caso, los diuréticos tiazídicos lo que van a hacer es que van a bloquear ese contraportador sodio-cloro del túbulo distal y puede ser una causa frecuente de hiponatremias. A este nivel, entonces vemos también que la reabsorción de sodio se produce a través de un canal de sodio que está regulado por la aldosterona. Entonces, cuando estos canales están abiertos gracias pues a la acción de la aldosterona, casi todo el sodio se puede reabsorber y la captación de sodio va a crear una carga negativa en el lumen del conducto colector, lo que va a facilitar que se dé una secreción de potasio y de hidrógeno. Como vemos esquematizado en la gráfica de la derecha, entonces los diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida y el triantereno van a bloquear estos canales de sodio y van a inhibir la absorción pues, de sodio, disminuyendo la excreción de potasio. Pero, por ejemplo, la espironolactona y la eplerenona, que también son ahorradores de potasio, estos lo que van a hacer es que van a bloquear esa unión de la aldosterona al receptor y causan o disminuyen de manera indirecta la actividad pues, de los canales de sodio.
Y ya finalmente en el túbulo colector medular, pues se reabsorbe activamente sodio, se va a secretar hidrógeno y son muy permeables a la urea. Y estos pues van a ser reabsorbidos a nivel de este segmento tubular. En esta gráfica creo que es un chancuco que podemos tener porque vemos cuáles son las funciones de esas hormonas o cómo es la regulación que hacen esas hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos que la aldosterona, pues su acción va a ser a nivel del túbulo conducto colector y esta lo que va a hacer es que va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua y va a aumentar la secreción de potasio y de hidrogeniones. La angiotensina 2, por el contrario, pues va a actuar a nivel del túbulo proximal y del asa ascendente de Henle y lo que va a hacer es que va a aumentar esa reabsorción de sodio y de agua y va a aumentar la secreción de hidrogeniones. Y la hormona antidiurética que va a actuar a nivel principalmente del túbulo colector, lo que va a hacer es que va a aumentar esa reabsorción de agua. Y el péptido natriurético auricular lo que nos va a hacer es que va a disminuir la reabsorción de sodio. Entonces, ya hablando de cada una, entonces, en cuanto a la aldosterona, es secretada por las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal y un lugar de acción tubular renal importante de la aldosterona son las células principales del túbulo colector cortical, estimulando la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, la aldosterona también aumenta la permeabilidad al sodio al lado luminal de la membrana y los estímulos más importantes que ella va a tener es el aumento de la concentración extracelular de potasio y el aumento en los niveles de angiotensina 2. En cuanto a la angiotensina 2, pues entonces sabemos que primero tiene que estar la renina, que convierte el angiotensinógeno derivado de forma hepática en angiotensina 1, y luego la enzima convertidora de angiotensina, que va a estar localizada en todo el endotelio vascular, principalmente en el pulmón, nos va a convertir la angiotensina 1 en la forma activa, que es la angiotensina 2. Entre las acciones de la angiotensina 2, pues van a incluir la estimulación directa del túbulo proximal para aumentar la reabsorción de sodio y estimulación de la glándula suprarrenal para aumentar la secreción de aldosterona. Este es un potente vasoconstrictor y en el riñón esta vasoconstricción es más potente por las arteriolas tanto aferentes como eferentes, por lo que va a mantener la filtración glomerular pese a la disminución de la perfusión renal. La hormona antidiurética, esta es la hormona retenedora de agua por excelencia, se va a producir a nivel del hipotálamo, pero esta va a ser almacenada y liberada a nivel de la neurohipófisis. Su función pues va a ser principalmente restaurar el volumen sanguíneo, disminuyendo la diuresis y aumentando la retención hídrica. Entonces, como vemos, esta va a ser secretada o estimulada cuando hay un aumento en la osmolaridad plasmática, cuando hay una disminución en el volumen de sangre y cuando hay una disminución en la presión arterial. Y esta pues va a ser inhibida o se va a dejar de liberar cuando hay una disminución en la osmolaridad plasmática, un aumento en el volumen de sangre y un aumento en la presión arterial. Entonces, como vemos en el esquema de la izquierda, la deficiencia de agua va a llevar a que sea un aumento en la osmolaridad extracelular, lo que va a hacer que se secrete esta hormona antidiurética, va a haber un aumento en la permeabilidad al agua en los túbulos distales y conductos colectores y va a hacer que esto pues se reabsorba más agua y por tanto pues se excrete menos agua. Y ya finalmente el péptido natriurético es una hormona liberada a nivel de la aurícula cuando el exceso de volumen sanguíneo produce una sobredistensión pues, de esta aurícula. Esta hormona va a disminuir la presión sanguínea y disminuye el volumen sanguíneo intravascular. Entonces, esta va a actuar suprimiendo los niveles de renina, lo que incrementa la eliminación de agua y de sodio y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Ahora sí, ya hablando en cuanto al manejo hídrico, que creo que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, tenemos que empezar porque la fase de fluidoterapia pues va a tener como unos puntos que tenemos que seguir. Entonces, en la fase de reanimación es en la que nosotros nos vamos a encargar de
volver o permitir al paciente que tenga una adecuada perfusión tisular y disminuir o mitigar todos esos daños que se pueden derivar. En la fase de valoración, entonces es aquí donde nosotros vamos a dar esos bolos para garantizar que ese volumen intravascular se restablezca, y ya en la fase de mantenimiento es la donde vamos a calcular las necesidades basales del paciente. Y ya en la fase de convalecencia es cuando nosotros empezamos a retirarle los líquidos al paciente. Para hablar de esto, necesito que tengan en cuenta este cuadrito, que vamos a tener varios tipos de soluciones. Entonces tenemos las soluciones hipotónicas y tenemos las soluciones isotónicas. Entre las soluciones isotónicas, la más conocida pues es la dextrosa al 5% con solución salina al 0.9, que es la que normalmente nosotros usamos para mantenimiento en los niños, pero también podemos hacer uso del lactato de Ringer y pues el plasma light. Para las fases de mantenimiento, no quiero que se confundan. Realmente con que nosotros tengamos presente la tablita para sacar el método de Holiday-Segar es la que más usamos en los servicios. Entonces, esta simplemente lo que nos dice es que nosotros vamos a calcular cuál es la necesidad basal de mi paciente respecto o dado por el peso de este paciente. Entonces, lo que nos dice es que los primeros 10 kilos de este paciente, yo voy a calcularlos o los voy a multiplicar por 100, lo que me va a dar entonces el peso por 100 ml kilo día, que es igual a decir a 4 ml kilo hora. No quiero que se confundan con esto, en realidad es lo mismo. Si ustedes quieren calcular los líquidos para el día o los líquidos por hora, ¿listo? La fórmula sirve para lo mismo. Ese nos dice que después de 10 kilos hasta los 20 kilos vamos a calcular esto a 50 ml kilo día o a 12 ml kilo hora, y ya después de los 20 kilos en adelante vamos a multiplicarlo por 20 ml kilo día o por 1 ml kilo hora. Idealmente es que los líquidos de mantenimiento, como les dije, se usan soluciones isotónicas porque nos van a disminuir el riesgo de hiponatremias. Aquí les quise simplemente esquematizar como para que entendieran de dónde salen todas estas concentraciones. Entonces tenemos la solución salina al 0.9%, que sabemos que es una solución isotónica. Entonces esta lo que va a tener es 154 miliequivalentes por litro o por 1000 cc de solución, que es igual a decir que tiene 77 cc de sodio o de natrol. Una solución medio isotónica tendría 77 miliequivalentes por litro o por 1000 cc, que es lo mismo a decir que tiene 38.5 cc de natrol, y una solución hipertónica al 3% tendría 257 miliequivalentes por litro o por 1000 cc de solución, que es lo mismo que decir que tiene 128.5 cc de natrol. También hechas porque es que en la medición dice 18.5 de total. 18. 38, medios, bueno. cc de natrol. No, pero para un litro. Claro, un litro de solución. Para un litro. Sí, pero los litros sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que evaluar la deshidratación o el grado de deshidratación que tenga este paciente o que tenga nuestro paciente. Tenemos dos opciones. Por un lado, nosotros podemos valorar el estado clínico del paciente y asimismo clasificarlo si estamos frente a una deshidratación leve, moderada y severa, y saber cuál es el porcentaje de deshidratación que le vamos a corregir a este paciente. O saber, tener en cuenta que por cada porcentaje de deshidratación va a corresponder a 10 ml por kilo de déficit de agua. Entonces, recordemos la fórmula del déficit de agua, que va a ser el peso previo menos el peso actual, y para valorar el porcentaje de deshidratación, entonces tenemos el peso previo menos el peso actual sobre el peso actual por 100. Aquí les quise mostrar de dónde salen las soluciones, o sea, qué componen la solución isotónica, medio isotónica e hipertónica. Entonces, la solución isotónica, como dijimos, tiene 154 miliequivalentes de sodio en 1000 cc de solución.
Entonces, si por ejemplo yo lo que quiero es preparar 500, entonces si 154 están en 1000, ¿cuánto va a estar en 500? De 77 miliequivalentes. Pero ustedes no le pueden entregar la fórmula a la enfermera, si ustedes se la tienen que entregar en ml. Entonces, si yo sé que 2000 equivalentes están en un cc, 77 mil equivalentes, ¿en cuántos cc van a estar? Entonces van a estar en 39 cc de catrol. Sí, o sea, voy a necesitar 39 cc de catrol para formar esa solución isotónica. Natrol. En cuanto a los líquidos medio isotónicos, entonces lo mismo. Sé que 154 mil equivalentes están en 1000 cc, entonces en 500, ¿cuánto antes? 77. Pero recordar que estamos hablando que 77 es en una solución isotónica y yo necesito sacar son los líquidos medio isotónicos. Entonces, si 77 están en una tonicidad de 0.9%, en 0.4%, ¿cuántos miliequivalentes van a haber? Que serían 38.5. Y nuevamente tenemos que traducir esto pues en ml. Entonces, si 2000 equivalentes están en un cc, 39 miliequivalentes ¿en cuántos cc van a estar? En 19.5 cc de natrol. Y en cuanto a los líquidos hipertónicos, entonces partimos del mismo principio. 154 miliequivalentes van a estar en 1000 cc de solución, entonces 77 van a estar en 500, pero entonces estos 77 sabemos que corresponden a una solución isotónica de 0.9%. ¿Cuánto corresponde entonces una solución hipertónica al 3%? Entonces esto correspondería a 257 miliequivalentes. Y esto traducido pues a centímetros es simplemente dividido entre 2, entonces son 128.5 cc de natro. Hasta ahí vamos claros. Sí. Entonces en este caso clínico vamos a hacer primero uno y luego el otro. Si tengo un paciente de 2 años de edad, quien ingresa por presentar una fractura a nivel de antebrazo, va a ser llevado a cirugía el día de mañana, entonces ustedes le tienen que calcular los líquidos de mantenimiento, y este paciente pesa 12.5 kilos. A ver, no me cambia. ¿Qué le van a colocar? Isotónicos con exitosa. Diana, pero no Entonces vamos a usar la nosotros fórmula de hacemos Joya y actividad con los Cera. estudiantes. Entonces sabemos que los primeros 10 kilos se van a multiplicar por 100 y los siguientes se van a multiplicar por 50. Entonces 100 por 10 kilos y los otros 50 por 2.5 kilos porque dijimos que pesaba 12.5. Esto nos da un total de 1125 ml para 24 horas, que si lo divido entre 24 pues me va a dar 46.8 ml por hora. Entonces la fórmula, ¿cómo le quedaría a la enfermera? Destroza el 5%, 500 cc más 19 cc de natrol más 5 cc de catrol, que lo del catrol sí lo vemos ya en la siguiente clase. Y el otro, esos son los líquidos de mantenimiento. Y el otro caso clínico nos dice que es un paciente que asiste a urgencias de 2 años con deposiciones líquidas, acuosas, abundantes, con alto gasto fecal. Al examen físico ustedes encuentran que tiene enoftalmos, mucosas secas, pulsos débiles, está taquicárdico, con un llenado capilar de 4 segundos y pesa también 12.5. Entonces este paciente pues por clínica tiene una deshidratación grave. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer pues es calcular los líquidos de mantenimiento. Bueno, entonces como tiene el mismo peso del niño anterior, pues ya sabemos que son 1125 ml para 24 horas, que es igual a decir 46.8 ml por hora. Ahora tenemos que corregir pues esa deshidratación. Cuando los pacientes llegan muy comprometidos, nosotros podemos pasarles bolos de 20 cc por kilo a ese paciente inicialmente. Entonces, en este caso, pues 20 cc por kilo nos daría un bolo de 250 cc para pasar más o menos de 20 a 30 minutos. Y ahora sí vamos a hacer la restitución. Entonces, como dijimos, que cada porcentaje de deshidratación correspondía a 10 ml por déficit de agua, por kilo del déficit de agua. Entonces, tenemos 10 ml por kilo por el porcentaje de deshidratación que dijimos que era una deshidratación grave. Entonces, serían los 10 ml por 12.5 kilos por 9, que es el porcentaje de deshidratación, y nos da un total de 1125 ml.
pero recuerden que ya pasamos un bolo inicial. Entonces, a ese total hay que restarle pues el bolo que ya pasamos, que sería, nos daría en total 875 cc. Recordar que nosotros vamos a hacer las correcciones de forma paulatina. Nosotros no podemos corregir un déficit en 24 horas, en las primeras horas, sino que nosotros lo que tratamos es que la mitad se corrige en 8 horas y la otra mitad se va a corregir en las siguientes 16 horas. Entonces la fórmula quedaría así. De esos 872 dividido 2, pues nos da 437.5 cc para las primeras 8 horas. Y eso dividido 8, pues nos da 54 ml, más lo de mantenimiento de arriba, que son 46.8 ml hora. Eso nos da un total de 100.8 ml por hora en las primeras 8 horas. Y ya en las siguientes 16 horas, entonces lo mismo, 437 dividido 16 nos da 27.3, más las necesidades basales que ya le habíamos calculado, que nos da un flujo de 74.1 ml por hora. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de los trastornos del sodio. En cuanto a las generalidades, lo más importante en tener en cuenta pues es que el sodio es el catión dominante en el líquido extracelular y este es el que nos va a determinar pues la osmolaridad extracelular. El sodio también es necesario pues para que nosotros podamos mantener un volumen intravascular. El valor normal de sodio va a estar entre 135 y 145 miliosmoles por litro. Y la presencia de glucosa va a mejorar la absorción del sodio debido a la presencia de un sistema de cotransporte. Entonces, esto es una de las explicaciones por las cuales nosotros usamos soluciones con sodio y glucosa. Vamos a tener varios trastornos, entre esos la pseudohiponatremia. Esta se da porque hay una disminución del agua plasmática, del volumen plasmático. Y se puede encontrar entonces que aquí vamos a tener un sodio por debajo de 135, pero la osmolaridad plasmática continúa pues en rangos de normalidad. Estos van a estar principalmente en estados donde va a haber hiperproteinemia e hiperlipidemia. La hiponatremia dilucional es una hiponatremia en la que además vamos a encontrar que hay una hiperosmolaridad y se va a dar porque hay un aumento de la osmolaridad plasmática por un aumento en los solutos en el espacio extracelular que van a ser impermeables a la célula. Entre esos pues está la glucosa, el manitol y la maltosa. Y recordar que la hiperglicemia, cuando hay hiperglicemia, el sodio va a disminuir 1.5 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos de decilitro que la glucosa nos aumente. Y ya cuando hablamos de hiponatremia verdadera, es la hiponatremia que va acompañada pues de hipoosmolaridad. Esta ocurre por un exceso del aporte de agua o por una dificultad para la eliminación de la misma. Y aquellas con dificultad para la eliminación del agua libre se deben generalmente porque hay un aumento en la hormona antidiurética. Entonces el sodio plasmático va a ser igual al sodio corporal total sobre el agua corporal total. En este cuadrito entonces como que nos especifica que cuando tenemos un sodio por debajo de 135 y tenemos una osmolaridad normal, estamos frente a una pseudohiponatremia que dijimos que era por hiperlipidemia o por hiperproteinemia. Cuando estamos con una osmolaridad elevada, entonces es por osmoles efectivos como glucosa, manitol y maltosa. Y cuando tenemos la osmolaridad disminuida, pues esta va a ser la verdadera hiponatremia. En cuanto al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, esto nos va a provocar que haya una orina inadecuadamente concentrada, una dilución del sodio plasmático y un sodio en orina muy concentrado. Entonces son pacientes que van a tener una hiponatremia, una hipoosmolaridad por debajo de 275 y una osmolaridad urinaria por encima de 100 miliosmoles por kilo. Y estos pacientes no presentan datos de sobrecarga de volumen porque es una hiponatremia dilucional con un volumen extracelular normal. Entre las causas de secreción inadecuada tenemos muchísimas, siempre nos han enseñado que es una de las principales causas de hiponatremia en el paciente hospitalizado.
Pero tenemos muchas otras causas, entre esas enfermedades pulmonares como neumonía, bronquitis, fibrosis quística, hasta cualquier tipo de malignidad, de tumores a nivel pulmonar, como a nivel del tracto gastrointestinal, y medicamentos también. Esta gráfica me gusta porque siento que nos ayuda como a ubicarnos en cómo yo voy a enfocar a mi paciente. Entonces tenemos que cuando nosotros estamos frente a una hiponatremia, o sea, con un sodio menor a 135, vamos a valorar la osmolaridad plasmática. Entonces, si yo sé que la osmolaridad está alta, pues ya sabemos que es por hiperglicemia, perdón, es por, por hiperglicemia o por solutos efectivos, pero cuando está normal, pues va a ser una pseudohiponatremia. Ya cuando tenemos una osmolaridad plasmática baja, tenemos que ir a mirar cómo está el sodio urinario. Si el sodio urinario está menor al sodio plasmático, quiere decir pues que el riñón está eliminando agua libre, que es en los casos, por ejemplo, de la apotomanía. Si ya por el contrario el sodio urinario está mayor al sodio plasmático, entonces yo voy a ir a ver cómo está el volumen extravascular. Si el volumen extravascular está bajo, quiere decir que yo tengo que mirar cómo está el sodio urinario. Entonces, si tengo un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por kilo, puedo pensar que mi paciente puede tener un síndrome pierde sal o que está recibiendo diuréticos, pero si tengo un sodio urinario por debajo de 20 miliequivalentes kilo, puede que mi paciente tenga pérdidas más bien a nivel del tracto gastrointestinal. Si el volumen extracelular está normal y tengo un sodio por encima de 40 miliequivalentes litro, puedo pensar en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y si por el contrario este volumen extracelular va a estar alto, entonces estar en estados más bien como una falla cardíaca, un síndrome nefrótico, una cirrosis. Recordar entonces que la hiponatremia pueden ser hipovolémicas, isovolémicas e hipervolémicas. Entonces, las hipovolémicas, pues va a haber una disminución marcada del líquido extracelular. Son pacientes que van a estar taquicárdicos, hipotensos, que van a tener un llenado capilar lento. Y se puede dar en pacientes, son pacientes que estuvieron en un estado poliúrico con un exceso, una excreción elevada de sodio. Por el otro lado, los pacientes isovolémicos es frecuente encontrarlos, sobre todo en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y pueden tener una clínica mucho más florida, en los que son pacientes que pueden ir desde una oliguria hasta calambres, debilidad, incluso llegar hasta convulsiones y alteración del estado de conciencia. Y ya en cuanto a la hipervolémica, entonces va a haber un aumento marcado en los niveles de sodio corporal, más defectos en la excreción del agua, entonces son los estados edematosos. Entonces aquí vemos la corrección que va a depender si nosotros estamos frente a una hiponatremia aguda o sintomática o si estamos frente a una hiponatremia crónica o asintomática. En las agudas y sintomáticas, estas tienden a tratarse un poco más agresivo, pues porque es un paciente que me puede llegar convulsionando por una hiponatremia y que yo tengo que corregirlo. No de forma rápida, porque vamos a ver que eso tiene unos efectos deleterios, pero sí es algo que tengo que corregir más agresivamente. Entonces, en esto se van a permitir el uso de soluciones hipertónicas. ¿De dónde sale la solución hipertónica? Pues ya vimos, ¿no? Ya vimos cómo se preparaba. Otra opción de preparación es tener 75 cc de agua destilada más 25 cc de natrol. Y eso lo que nos quiere decir o lo que traduce es que por cada cc de esa solución hipertónica, al 3%, voy a tener 0.5 miliequivalentes por sodio. Entonces, esta nos permite que nosotros hagamos una velocidad de corrección de 1 a 2 cc por kilo hora en las primeras 4 a 6 horas. Entonces vamos a tener que, hay una primera fase en la que nosotros en esa primera fase podemos colocar inclusive líquidos isotónicos para la reanimación y para restablecer pues el volumen intravascular, pero ya en la segunda fase nosotros tenemos que corregir el resto del déficit por medio del cálculo del déficit del sodio corporal. Entonces, ¿cómo sacamos el sodio corporal? Entonces ya vimos que es el sodio deseado menos el sodio real por el peso. Aquí les quise mostrar que hay varias formas pues, de corregir esa hiponatremia cuando es sintomática o es grave.
Nosotros inclusive en la literatura habla que podríamos pasar bolos de solución salina hipertónica, que no es común que lo usemos, pero se podría permitir bolos hasta de 6 cc por kilo en las primeras 3 a 6 horas, teniendo en cuenta que cada cc que nosotros pasemos va a incrementar en plasma un miliequivalente de sodio. Y siempre tener en cuenta que vamos a corregir esperando pues que mi paciente, por ejemplo, salga de ese estado de convulsión o de alteración importante, por lo menos para llegar a un sodio en 125 que podría ser inclusive aceptable. Y ya después de esto, pues yo tengo que volver a ir y calcular el déficit restante. En cuanto a las hiponatremias crónicas o asintomáticas, pues esas realmente son más fáciles porque simplemente vamos a calcular el déficit de sodio corporal. Entonces ya les dije, el cálculo de sodio deseado menos sodio real por el peso por una variable. La variable en los neonatos es 0.7, en los niños lactantes es de 0.65 y en los niños más grandes es de 0.6. Importante, y esto es como lo que uno más se tiene que grabar, es que no vamos a reponer más de 0.5 miliequivalentes por litro hora o más de 12 miliequivalentes por litro al día. Entonces, nuevamente, el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente de 11 meses de edad con un cuadro clínico de 3 días de émesis persistente, el cual solo ha recibido agua. Al examen físico se observa con mucosa seca, somnoliento, con signos vitales con una frecuencia cardíaca de 144, una respiratoria de 38, una temperatura de 36.5, una saturación del 95% y un peso actual de 8.5 con un peso previo de 9 kilogramos. En los laboratorios nos llega entonces que este paciente tiene un sodio de 126. Entonces, vamos a calcular primero la deshidratación. Entonces, lo que habíamos dicho, parece que cada porcentaje de deshidratación corresponde a 10 ml por kilo del déficit de agua. Entonces, 10 ml por 9 por 10 nos da un volumen de 900 ml. ¿Listo? Y también tenemos que calcular el déficit de sodio. Entonces, 135, que es el sodio ideal, menos 126, que es el sodio actual de mi paciente, por la variante que es 0.6 por el peso. Entonces, nos da que tenemos que corregir 48.6 miliequivalentes de sodio. Entonces, aquí tenemos que en un lado nosotros tenemos lo del déficit, o sea, lo que tengo que corregir en déficit, y lo que tengo que aportarle a mi paciente en líquidos de mantenimiento. Entonces, en el déficit habíamos calculado que eran 900 cc y en el déficit de sodio habíamos calculado que eran 48 miliequivalentes. Entonces, yo simplemente aquí lo que hago es que tengo que combinar tanto aportarle a mi paciente pues el déficit y aportarle los líquidos de mantenimiento. Entonces, en las primeras 8 horas, como habíamos dicho, vamos a pasar 450 del déficit de mi paciente, que es la mitad, más 300, que es lo que voy a aportarle de mantenimiento, más los 3 cc de catrol, perdón, los 23 cc de catrol, para pasar a un flujo de 93 cc hora. Y ya en las siguientes 16 horas, pues voy a aportarle lo que me queda restando. Igual si quieren ahorita en la tarde nos sentamos con lápiz para que lo hagamos más dinámico, porque así pues no es tan fácil. En cuanto a la corrección de la hiponatremia, lo que les dije es algo que se debe hacer de forma paulatina. Yo no puedo pretender que en una hora yo ya vaya a corregir el sodio de mi paciente, pues porque esto va a tener consecuencias deleterias. Entre esos tenemos pues el síndrome de desmielinización osmótica, que es una lesión desmielinizante que se da a nivel de la protubenancia, los ganglios basales, el tálamo y la cápsula interna. Y ahora sí, finalmente, hablando de hipernatremia, esta se define como la concentración plasmática de sodio por encima de 145. En casi todos los pacientes con hiponatremia, el volumen de líquido intracelular va a estar contraído y el cerebro pues va a ser el órgano como que más afectado se vaya a ver. El sodio plasmático, nuevamente les digo, que sale del sodio corporal total sobre el agua corporal total. Otra cosa importante es que las alteraciones en las concentraciones de sodio son la causa más frecuente pues, de hipertonicidad, puesto que el sodio pues, va a constituir el 98% de los líquidos extracelulares, como vimos.
Aquí la hipernatremia leve pues va a ser común en los niños, especialmente en los niños con gastroenteritis, porque aquí estos niños van a tener sobre todo pérdidas de agua más que de solutos. Entonces al perder el agua pues se va a concentrar más ese sodio. En estos pacientes, la causa clásica de hipernatremia por déficit de agua va a ser las nefrogénicas y la diabetes insípida central. Entonces vemos que hay algunas causas que son iatrogénicas, sobre todo cuando se colocan esas soluciones muy concentradas y no calculamos adecuadamente la corrección que le hacemos a los pacientes. Y otra cosa importante que deben tener en cuenta es que los neonatos son pacientes que ellos no tienen la capacidad de concentrar adecuadamente la orina. Entonces es muy fácil que ellos puedan llegar a una hipernatremia. Entre las causas de hipernatremia, pues tenemos varias, desde síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, hasta las diuresis osmóticas. También hay causas de hipernatremia cuando la mamá no lacta adecuadamente a su hijo. También tenemos las causas renales como la diabetes insípida, la diabetes central, nefrogénica, pues entre otras. Síntomas, los síntomas clásicos van a ser el niño letárgico, con la alteración del estado de conciencia, estuporoso, con disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, pero realmente vamos a tener que hay unos síntomas muchísimo más graves, sobre todo en los pacientes que pueden presentar hemorragias cerebrales, que después como la consecuencia pues más temible en estos pacientes, y se va a dar porque hay un desgarro de las venas intracraneales, lo que va a hacer que haya unas hemorragias tanto subaracnoideas, subdurales y parenquimatosas. Entonces son pacientes que pueden quedar con secuelas a largo plazo de forma irreversible. Nuevamente, pues tener en cuenta que las hipernatremias pueden ser euvolémicas, hipovolémicas e hipervolémicas y pueden ser dadas por pérdida de agua pura, por pérdida de líquidos hipotónicos o por ganancia de solutos efectivos. En los pacientes lactantes, más del 90% es secundaria a las pérdidas por enfermedad diarreica aguda, que es de tipo osmótico, y también se van a ver como empeoradas por la reposición indiscriminada e inadecuada de las soluciones. En cuanto a las pérdidas de líquidos hipotónicos, esta es una de las causas más importantes pues en nuestro medio. Recordar que estos líquidos pues se separan en dos componentes, uno el isotónico y el otro el agua libre. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una pérdida de 1200 cc de un líquido que tenga la tercera parte de la osmolaridad plasmática, pues esto equivaldría a perder 400 cc de líquido isotónico y 800 cc de agua libre. Entonces el agua libre se elimina homogéneamente de todos los compartimentos y como está en menor proporción en el líquido extracelular en comparación al intracelular, pues este va a tener un menor efecto sobre él. En cuanto a las pérdidas de agua pura, entonces tenemos que está la hipernatremia, la hiperventilación, ¿sí? Las enfermedades del tracto respiratorio, las quemaduras también es una causa importante y las enfermedades renales. Y en cuanto a los excesos de solutos, pues son esas soluciones hipertónicas que nosotros colocamos que va a llevar a que haya un estado de hipervolemia. Y nuevamente el cuadrito, que siento que es el champú que nos ayuda para orientarnos. Entonces, si yo tengo un paciente con un sodio plasmático por encima de 145, es ahí, no 135, 145, entonces voy a ir a valorar el volumen extracelular de mi paciente. Si el volumen extracelular es bajo, entonces voy a mirar que hay una pérdida mayor de agua que de sodio. Entonces voy a mirar cómo tengo ese sodio plasmático en relación al sodio urinario. Si el sodio plasmático está disminuido, entonces puede ser por pérdidas digestivas y en pacientes quemados. Si por el contrario el sodio plasmático es mayor al sodio urinario, entonces son pacientes que puedo pensar que estén usando diuréticos. Si el volumen extracelular es normal y la pérdida de agua es mayor a la pérdida de sodio, puede estar frente a una diabetes insípida, pero si el volumen extracelular de mi paciente es alto, entonces son los pacientes en los que se han administrado soluciones hipertónicas. ¿Y cómo voy a corregir? Entonces, en la deshidratación, en la hipernatremia, lo más importante y la prioridad principal, pues es corregir el grado de deshidratación que tenga mi paciente. Aquí es muy importante que nosotros esta corrección de las hipernatremias las hagamos en un tiempo que no sea menor a 48 horas. Es decir, que nos tomemos nuestro tiempo para poder corregir a estos pacientes. Y tener en cuenta que la disminución del sodio no puede ser mayor a 0.5 milequivalentes por hora o más de 12 milequivalentes por litro al día.
Esta va a depender si los pacientes son estables o inestables. Entonces, en un paciente que está inestable, primero pues mirar el grado de deshidratación y reanimar a mi paciente si lo necesita. En estos casos se puede reanimar a los pacientes con lactato de Ringer o con solución salina al 0.9, o sea, líquidos isotónicos, igual con bolos de 20 ml por kilo, pues hasta revertir pues, los signos de disminución del volumen intravascular. Y ya en los pacientes estables, entonces yo voy a calcular ese déficit de agua libre que sale de la fórmula de 0.6 por kilo por el sodio actual dividido 140 menos 1, teniendo en cuenta que la primera mitad la voy a pasar en 12 horas y la segunda mitad la voy a pasar en las siguientes 24 horas. Y ya finalmente, entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un paciente de 1 año de edad con un peso de 10 kilos y se toma los niveles de sodio y tiene un sodio plasmático en 160, entonces la fórmula 0.6 por kilo, o sea, por 10, por el sodio actual de mi paciente, que es 160, dividido 140, que era una constante, menos 1, nos da un total de 0.84 litros o 840 ml, que ya dijimos que lo vamos a restaurar de forma lenta, la mitad en las primeras 24 o 12 horas y la otra mitad en las siguientes 24 horas. Listo. Bueno, muy bien, doctora Dianita. Doctora Roberto, Ay, perdón. placer estar con nosotros. Listo. Bueno, Dianita, muy completa la revisión. Realmente este es un tema que uno siempre tiene que estar revisando y cuando tiene los casos, pues hacer el ejercicio práctico con los estudiantes para poder entender todas las variables que ilustraste muy bien con los ejemplos. Yo les quería preguntar una cosa que realmente yo no sé si el hospital está haciendo ya osmolaridad plasmática y osmolaridad urinaria, porque ese es un talón de Aquiles que a veces tenemos para estos flujogramas. En estos días vi un paciente que sí la tenía, pero quiero saber si eso es algo que estamos disponiendo todo el tiempo de medir osmolaridad plasmática y urinaria, porque eso ayuda bastante, ¿no? No, profe, de forma rutinaria no se hace. Bueno, entonces ahí la primera cosa importante en esto, y creo que como tratar de resumir lo que yo vi, los ejemplos están muy bien. Debes corregirle una parte cuando pones el natrol, poner entre paréntesis allá abajo que el natrol tiene 2 miliequivalentes de sodio por cc, pero la cantidad de sodio es la que tú haces en el ejercicio y por eso vuelves y divides por 2 para claridad de los estudiantes. Entonces, en general, la situación clínica es que a uno le llega el paciente y lo primero que uno tiene que hacer es ver el estado de volemia de ese paciente. Tengo un paciente deshidratado, tengo un paciente euvolémico o tengo un paciente hipervolémico y ahí ayuda el examen físico, todo lo que tú dices y la historia de pérdidas. Entonces es muy importante que cuando hagamos el análisis de los casos, poner siempre cómo está la volemia para uno saber. En general yo pienso que lo que nosotros hacemos siempre es primero corregir la volemia y luego miramos el desequilibrio hidroelectrolítico. Y eso pues en el libro de fisiología, porque pues tú tomas la muestra, ves la decisión clínica, pones el bolo de 20 cc y a la hora y media es que te llegan los electrolitos. Entonces, como mensajes claros, importantes, siempre corregimos la volemia. ¿Con qué la corregimos? Con soluciones isotónicas o con solución salina, porque si estamos depletados de volumen y luego nos preocupamos del sodio, ¿sí? Porque si no se vuelve como muy difícil. Entonces siempre primero se corrige la volemia, un primer bolo, un segundo bolo, y ahí ya me llegan los electrolitos y yo miro. La mayoría de las deshidrataciones que nosotros vemos son con sodios normales. Cuando vemos niños con hiponatremias, cuando son niños desnutridos, cuando son niños que les han dado un aporte absolutamente cero sodio, aguas aromáticas, ese tipo de historia, ¿sí? O cuando son pacientes que ya vienen como con una terapia diurética o algo, pero en general la mayoría de las deshidrataciones que vemos son euvolémicas. Las hipervolémicas son raras porque o tienes una pérdida de agua libre severa que te lleva a un estado hiperosmolar. Entonces ahí ayuda mucho la densidad urinaria.
Y yo siempre les digo que de las cosas más importantes para mirar en urgencias es la densidad urinaria, porque es lo que nosotros usamos como prueba de osmolaridad urinaria, ¿sí? Entonces ustedes tienen que recordar que un riñón sano ante una pérdida de volumen es capaz de concentrar 3 veces la osmolaridad plasmática, ¿sí? O sea que estamos hablando de 1200 miliosmoles. Como no medimos osmolaridad urinaria, ¿qué usamos nosotros? Usamos la densidad urinaria. Y hay una correlación directamente lineal entre osmolaridad urinaria y densidad urinaria. Hay 3 condiciones clínicas donde eso no se cumple, que son muy importantes y uno las sabe. Cetoacidosis diabética, entonces la glucosuria masiva te aumenta la densidad urinaria sin que el riñón esté concentrando. Uso de medios de contraste, a que hagas una densidad urinaria después de que has hecho medios endovenosos de iodados, entonces te va a dar una densidad alta. Y uso de manitol. Si no tienes ninguna condición clínica de esas, tú miras la osmolaridad urinaria para saber si el riñón está bien y está reabsorbiendo agua. Si tienes un estado de deshidratación severo y te llega a una densidad urinaria baja, entonces este paciente tiene problemas con la vasopresina y tiene pérdida masiva de agua libre y te va a hacer una poliuria y la densidad urinaria te va a estar dando baja. Porque esas son cosas que uno va aprendiendo como en la clínica, en la decisión importante del paciente. Entonces, eso es muy importante para mirar como las hipernatrémicas, que son como las que menos vemos. Entonces, o porque tienes una pérdida masiva de agua o porque te dan una carga masiva de sodio. Y eso es raro, ¿sí? Eso es raro. Está descrito con la solución de la Organización Mundial de la Salud de 90 miliequivalentes de sodio, que por eso se bajó a 70. O hemos tenido niños que tienen, por ejemplo, aportes adicionales de sodio porque tuvieron un tumor cerebral y entonces tienen un cerebro perdedor de sodio y le empiezas un suplemento y ese suplemento en algún momento es mucho y se te va el sodio para arriba. Pero las hipernatrémicas realmente están en ese mundo. O tengo una pérdida masiva de agua libre porque tengo un problema con la vasopresina o tengo un exceso de sodio. Las normosódicas pues son las deshidrataciones que más vemos. Y en las hiponatremias sí es muy importante clasificarlas y ver el estado de volemia del paciente, porque en base de eso también vas a mirar. Si tienes una hiponatremia dilucional, pues el manejo es cerrar la llave, poner un diurético y aumentar el aporte de sodio. Entonces, realmente los trastornos de sodio son los más difíciles en medicina, yo siempre he dicho. Y toca sentarse a mirar la historia clínica, toca sentarse a mirar los valores que tiene uno y plantear correcciones que se deben estar replanteando cada 12, o sea, no hacer correcciones a largo plazo, sino como que estar reevaluando, porque creo que eso es muy importante. No se puede corregir el sodio ni muy rápido, ¿sí? La hiponatremia no la podemos corregir muy rápido, lo mismo en los estados hiperosmolares. Pero en general la presentación me pareció muy completa, los diagramas están muy bonitos, ese diagrama de la célula, cuando la célula está en un ambiente hiperosmolar, cómo se seca, esa visualización de la imagen es lo que tenemos que recordar para saber que no podemos hacer cambios muy dramáticos. Eso sería como las correcciones que yo, o los comentarios que tendría para hacerte. Y ya los ejercicios, pues poco a poco con cada paciente se van haciendo, ¿no? Muchas Pero gracias, esto le envía el doctor aceite Consuelo. a cualquier nefrólogo, a cualquier Igual, intensivista. Consuelito, nosotros el día de mañana hacemos todos los martes a las 5 con los nuevos estudiantes de quinto año, hacemos los ejercicios de formulación de líquidos, formulación de flujo metabólico, pero en la parte práctica, sí, que eso es importante. Entonces, aquí la teoría y todo el tablero, y luego es ya llevarlos a esa teoría a la práctica. Pero eso mañana lo terminarán, mañana lo complementamos, mejor dicho. Muy bien. No, pero está Roa. muy bien planteada la presentación y muy completos los ejercicios. Ajá. Sí, Dianita, como yo le decía, hace unas muy buenas presentaciones. Doctor Roa, sus comentarios, por favor. No, sí, mire, lamentablemente pues nos pasa lo que nos ha pasado siempre, es que el tema es muy denso para hacer unas intervenciones apropiadas. Como que, claro, primero el procedimiento. Pido el favor, esta tarde tienen que organizar ejercicios de mantenimiento con Margarita, entonces que se dediquen esta tarde a el profe Alarcón, veo que está programado también ejercicios de mantenimiento, entonces mañana que se dediquen a la corrección de sodio. Es una sugerencia. Mi temor es cuando hay varias posturas, aunque lo académico implica varias posturas, pero sí es necesario que un servicio de medicina tenga muy claro
cuáles son las fases dentro del suministro hídrico, como lo plantea la Academia Americana de Pediatría. Yo lo primero voy a pedirle por favor a Diana que después conectamos el documento de la Academia Americana de Pediatría, en donde establece que las medicinas católicas son muy seguras y habla de las 4 fases que Diana presentó. Está en la fase inicial, que es la fase de reanimación hídrica, la fase de hospitalaje, lo llaman así, o recuperación hídrica, la fase 3 de mantenimiento y ya la del cuarto es la de refinamiento. Algunos pipsitos cortos, dado todo el tiempo, entonces yo le pido respetuosamente al profe Larcón que se concentre con los estudiantes internos en sodio y su corrección, y hoy que la doctora Margarita me ayuda, se centre en agua. Pero algunos PIRS es la identificación. Miren, les voy a contar un caso clínico que luego alcanzamos a discutir, pero hoy lo recibimos esta mañana en la ronda, y es un niño indígena quien consultó en un centro periférico por estreñimiento y le colocan un enema que no se pudo establecer qué tipo de enema le colocaron, y minutos más tarde comienza a convulsionar. Evento paroxístico epiléptico, obviamente como es indígena tiene una serie de situaciones que no tiene vacunación incompleta, pero lo que quería establecer es que se encuentra que este niño está hipernatrémico. Entonces, la probabilidad mayor es qué pasó en ese enema, porque sí está descrito paso de enema de concentración, de ahí que el coli el coli, que es uno de los elementos de utilización como enema, son el polietilenglicol más electrolitos, y muchas veces por unas soluciones hipertónicas que pueden ser generadoras de pelaje. Digamos que eso es lo pilcito. Hiponatremia, tengan la mnemotecnia de hipo, entonces coge uno, hipo todo, hipotonía, flacidez, hipotermia, trastornos del sensorio, hiporreflexa, todo. Y en hipertermia es lo contrario, como elementos. Bien dice la doctora Consuelo que no tiene uno al pie de cama los electrolitos. Sin embargo, quiero advertir que ahora en urgencias hay un laboratorio y sí nos está llegando mucho más. Otro principio, la única condición de utilizar soluciones hipertónicas en infusión rápida a la dosis de 0.5 cc es el paciente que ingresa convulsionando con una hiponatremia. Entonces ahí es donde se requiere un equipo médico, primero que se la sospeche, y segundo que corre, que haga urgencias, y si tiene ese sodio en 15-20 minutos sin exagerar, en tiempos reales. Mientras que nos ubicamos como laboratorios que tienen el laboratorio a pie de cama. Este es un tema muy interesante, muy apasionante, y es el día a día de nosotros en urgencias. Entonces, esas dos recomendaciones, muchísimas gracias, como siempre, seguimos aprendiendo la Ok, mañana complementamos el tema entonces de tanto de líquido, el tema de líquidos de mantenimiento, la formulación, se hace énfasis, porque es que siempre doctores Roa y doctora Consuelo, cuando uno pone al estudiante quinto a formular, hacer la fórmula, patina demasiado el estudiante cuando llega al internado. Sí. Yo pienso... La teoría la saben, pero sí, cuando le dice uno haga la formulación, patinan y no saben dónde salen los líquidos y cómo se formula y todo eso. O sea, entonces eso lo hacemos mañana, hacemos énfasis en el sodio, como dice el profe Roa. Y nada más. Doctora Consuelo, muchas gracias por su compañía, doctor Roa, y mañana continuamos este tema. Solo dos cositas que les quería decir. Yo los felicito por este esfuerzo, porque realmente líquidos y electrolitos es buena medicina. Y el doctor Goldstein dice, los líquidos y electrolitos son un medicamento que los médicos tienen que aprender a prescribir. Entonces, eso es importantísimo que ellos lo aprendan. La otra cosa que nosotros tenemos en Colombia es que nosotros tenemos que preparar las soluciones medio isotónicas. Eso en Estados Unidos no es así. Usted formula solución salina o solución medio isotónica, pero nosotros aquí tenemos que aprender a hacer las soluciones con las sustancias que tenemos, natrol y catrol. Entonces, esa parte es muy operativa y sí se deben hacer con ejemplos como lo están haciendo, Jairo, los felicito por eso. Y ojalá se hiciera un banco de casos clínicos, ¿no? Para que perpetúen ahí en los ejercicios. Si ustedes ven todos los libros de líquidos y electrolitos, son teoría, pero siempre la enseñanza es con casos clínicos. No hay otra forma de aprender esto en medicina, ¿sí? Con casos clínicos. Entonces, ojalá se cree pues un banco de casos clínicos bonitos que se haya manejado en urgencias, porque pues sirven para las demás
estudiantes que lleguen. Es como una idea que se me ocurrió. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, Diana Carolina, doctor Roa. Excelente la revisión y continuamos dentro de 8 días con los trastornos del potasio y el calcio. Muchas gracias. Feliz día. Un principio, cuando ustedes tengan 1 centímetro en el drop, porque es que nos pasa, nosotros toca construir las soluciones.